Ni los opositores de hoy, ni los chavistas de hoy, ni los de ayer, han sabido manejar la riqueza petrolera venezolana. Venezuela es un país con profundos lazos históricos de hermandad con la República Dominicana. Y Venezuela, en su actualidad, lo que ocurre, más lo que ha pasado antes, nos implica a los dominicanos. La situación que ha vivido en Venezuela a partir del 3 de enero, cuando tropas norteamericanas especiales penetraron, apresaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores y lo transportaron a Estados Unidos, eso ha tenido un impacto poderoso que nos afecta, que nos toca y al que debemos analizar. Y para analizar la situación en Venezuela, hemos logrado conseguir sacar de su casi anonimato a un amigo entrañable, Gedeón Santos, que es uno de los conocedores de la realidad internacional más profundo que contamos, con los que obviamente nos apoyamos en República Dominicana. Gedeón es un estudioso, es un analista y tiene acceso a información y a conocimientos importantes sobre lo que pasa a nivel internacional y en particular en América Latina y el Caribe. Gedeón fue embajador ante la Organización de Estados Americanos por la República Dominicana, fue presidente de Indotel y en la actualidad forma parte del Partido Fuerza del Pueblo, una de las organizaciones políticas importantes del país que preside el expresidente Leonel Fernández. Le agradecemos a Gedeón que haya aceptado venir a conversar con nosotros, en particular sobre la situación en Venezuela. Y la primera pregunta, Gedeón, que me hago es, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Se trata de situaciones internas o decisiones políticas en Venezuela que han obligado o influido a Estados Unidos a llegar a considerar a Venezuela una amenaza? ¿O es que los Estados Unidos están demostrando su nueva doctrina de seguridad nacional o la doctrina de Monroe adaptada a la era de Trump, que ciertamente Venezuela se ha convertido y se convirtió en realmente una amenaza? ¿O se está mintiendo en uno o en otro lado? Por ahí comenzamos. ¿Cómo hemos llegado aquí? Muchas gracias, Fausto. Me siento muy honrado de estar contigo aquí. Estar siempre con un amigo es bueno. Bueno, mira, Venezuela encontró petróleo en finales del siglo XIX. Ya a mediados del siglo XX el petróleo se había convertido en el principal sustento de la economía venezolana. No solamente en el mayor producto de exportación, sino la mayor fuente de ingresos fiscales. En 1971-72 se dio el primer gran choque petrolero. Y ese choque petrolero convirtió a Venezuela en un país muy rico. El petróleo que costaba $2.50 el barril, de repente se metió a $35 en los años 80. Imagínate que tú ganas 10.000 pesos mensuales, vives en un estado cuasi de pobreza, y de repente te llegan 300.000 pesos mensuales. Para ponerlo en un lenguaje dominicano, ¿verdad? O sea, tu vida cambia completamente. Muy completamente. Para hacerte un resumen corto en términos históricos, a Venezuela este proceso de choque de riqueza la agarró en la falta de la previsión y del derroche, sí, porque generó un espejismo de riqueza que le llaman los teóricos de los países petroleros el boom del desarrollo petrolero deficiente. Venezuela no diversificó sus exportaciones ni eficientizó el aparato productivo. Venezuela comenzó a sufrir de lo que... Se quedó con una sola canasta. Correcto. Sí. Y empezó a depender en un 70% del petróleo para sus exportaciones y para los ingresos fiscales. Venezuela comenzó entonces a sufrir de lo que se llama en economía la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa consiste en que cuando a un país le llega, se descubre un recurso natural muy importante,
le llegan demasiado divisas fuertes, en este caso dólares. Una economía con tantas divisas genera dos problemas. Primero, sobrevalúa su moneda y eso le hace deficiente para las exportaciones, porque se pone muy cara sus exportaciones. Y dos, pierde el incentivo de la producción nacional porque tiene tantos dólares que puede comprar todo fuera de su país. Eso destruye una parte de la economía, de la productividad, garantía alimentaria y tantas otras cosas, exportaciones. Depende solamente de un solo producto de su canasta. Bueno, entonces, en resumen, la enfermedad holandesa lo que significa es desindustrialización. Ya. Desbarata la industria. No hay necesidad de producir porque hay tantos dólares que vienen, producto de la exportación petrolera. Entonces, Venezuela no supo manejar la enfermedad holandesa. En el ámbito político y social... ¿A quién se le puede atribuir, digamos, ese descuido histórico de Venezuela? Rómulo Betancourt. Ahí voy. Jaime Luchinchi, Carlos Andrés Pérez. Ahí voy. Toda la vida venezolana, no solamente la económica, no solamente los ingresos fiscales, empezó a girar en torno a esa riqueza petrolera. Sí. A la vez ya menos industrias, y las industrias estar altamente subsidiadas por el Estado para poder sobrevivir, la industria necesitaba recursos fiscales. Entonces, la sociedad entera se disputaba los ingresos petroleros. Los empresarios como subsidios, de alguna manera, y los pobres también. Sí. Al final, todos se disputaban el pastel del petróleo en Venezuela. Por lo tanto, la vida social, la vida política venezolana giraba en torno a la abundancia petrolera. Que para muchos era una virtud, pero para Venezuela era, lamentablemente, estratégicamente, mirando hacia el futuro, una desgracia. Así es. ¿Por qué? Porque cuando tú dependes de un monoproducto, del cual tú no controlas los precios internacionales, tú eres vulnerable. Sí. Porque así como los precios pasaron de $2.50 a $35 en los 80, luego el petróleo volvió a bajar, casi a $8 a finales de los 90. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando tú entonces te acostumbraste a vivir con 300.000 pesos y de repente tus ingresos son otra vez de 10.000? Ya. Sí. Tu vida cambia para mal. Entonces, como la sociedad venezolana, la política venezolana y la economía venezolana se habían organizado en torno al petróleo, estaban sujetos a los vaivenes de esos precios del petróleo para la estabilidad política y la estabilidad social. Y esto que te estoy diciendo es lo que explica entonces todas las crisis que se dieron en Venezuela, la de Carlos Andrés Pérez, la de luego Hugo Chávez, etc. Sí. Bueno, Hugo Chávez llega como parte de un populismo muy desarrollado, muy entusiasta y patriótico en 1999, sí, así es. En un proceso electoral con frases de Simón Bolívar, un poco recuperando todo ese arsenal fraseológico histórico de Bolívar, y asume el poder y comienza un proceso de revolucionarización de la sociedad venezolana. Tú me preguntabas que quién era el culpable. Ajá. El pacto de Punto Fijo. Punto Fijo. Ese pacto que se dio en una ciudad llamada Punto Fijo. Punto Fijo, sí. Entre los adecos y los copellanos, entre Acción Democrática y Copey. Y Copey. Generó un circuito de alternabilidad en el poder entre dos partidos, digamos, de orientación democrática, con diferentes orientaciones políticas, uno y socialdemócrata el otro, pero de alguna manera todos jugando el juego democrático. Pero ambos partidos terminaron dependiendo o cayendo en la trampa del espejismo de la riqueza petrolera. Y ninguno eficientizó las exportaciones ni diversificaron la producción. Pero entonces, el militarismo se fortaleció en Venezuela. No, déjame explicarte esta parte, porque al final el dato es el importante. Tanto copellanos, tanto Acción Democrática como Copey, no fueron capaces de manejar ese impacto petrolero. Chávez llega al poder porque en el vaivén de los precios del petróleo, a finales de los 90,
el petróleo llega a 14 dólares y llegó a un piso de 8 momentáneamente. Y la vida de los venezolanos se fue a pique. Sí. Y por lo tanto se desarticuló la vida social, y esa vida social desarticuló la vida política y le quitó la autoridad a los políticos, a quienes la población veía como los responsables del descalabro y de la baja de su nivel de vida. Cuando Chávez llega al poder, tanto Copellanos como Acción Democrática habían dejado un país con 56% de pobreza, según CEPAL. 56% de pobreza en un país petrolero. El país más rico de América Latina. Con las mayores reservas de petróleo y de gas del mundo. Con un 17% de pobreza extrema. Es decir, los que son hoy la oposición en Venezuela, en su momento cuando les tocó, no supieron administrar la riqueza petrolera venezolana. Ok. Si bien eran partidarios de la libre empresa, eran partidarios del capitalismo, eran partidarios, no supieron administrar en su momento la enfermedad holandesa y los demás problemas que generaba el choque petrolero. Yeah. Bien, eso tenemos que tenerlo claro. Sí. Luego viene Chávez y el chavismo comete los mismos errores. Pero los profundiza con Petrocaribe. Pero hay que matizarlo. Sí. ¿Por qué? Porque Chávez tampoco entiende el problema de la enfermedad holandesa y profundiza el problema económico porque no entiende el capitalismo. A diferencia de China, que entendió que el capitalismo era una fuerza formidable para asignar los recursos de la economía y para que la economía creciera. Sí. Diversificó, creó mercados. Exactamente. Expandió. Desarrolló tecnologías. Exactamente. El chavismo no entendió este proceso. Y lo que quiso fue sacar el capitalismo y confrontó al sector privado, que era la fuente de desarrollo capitalista. No, yo creo eso que profundizó. Fidel Castro jugó un papel importantísimo porque se convirtió en una especie de líder idealizado por Chávez. Sí. Al final Chávez terminó en Cuba. Bueno, pero para ser justos sí. con los chavistas, sí. Así como te dije que los que hoy son la oposición no supieron manejar la abundancia petrolera y dejaron un país con 56% de pobreza, el chavismo, si bien es cierto que profundizó los problemas económicos porque no entendió la necesidad de desarrollar el capitalismo y darle fuerza al sector privado, el chavismo sí pudo repartir mejor las riquezas que sus opositores. Pero repartir riqueza entre menos. Está bien, pero mira, los datos de CEPAL dicen que al final del gobierno de Hugo Chávez todavía, antes de morir, Venezuela había bajado la pobreza de 56% a 21%. Es un dato de CEPAL. Ya. Y la pobreza extrema de 17% a solo 4%. Es un dato duro. Sí. Entonces, ese es el periodo, digamos, de Hugo Chávez, sí, entre 1999 y 2013. Exactamente. Pero ahí tengo que matizarlo también. Porque ¿qué pasó? Volvemos a la misma trampa de depender de un monoproducto que a su vez depende de los precios internacionales del petróleo. Todo ese proceso se dio en un auge de los precios petroleros que llegaron a costar hasta $150 el barril. $150. Y eso, por supuesto, le dio un ingresos fiscales al gobierno chavista para poder disminuir pobreza, hacer una serie de cosas. Y Chávez desarrolló la solidaridad internacional con los países del Caribe. Además. Especialmente financiando con petróleo a Cuba y a países como República Dominicana, Haití, con Petrocaribe. Entonces, el resumen que yo hago es: ni los opositores de hoy, ni los chavistas de hoy, ni los de ayer, han sabido manejar la riqueza petrolera venezolana. Porque se han dejado llevar del espejismo de una riqueza que para tú poder convertirla en justicia social, en desarrollo económico, requiere de una serie de mecanismos económicos de entendimiento del capitalismo y de sus reglas. Y ninguno lo pudo hacer. Ya. ¿Y qué pasó con el socialismo del siglo XXI? Que fue un modelo de combinar ciertos aspectos del capitalismo, permitir elecciones democráticas, que luego finalmente se dañaron, porque en definitiva
hubo varios fraudes que se hicieron para que Maduro se mantuviera en el poder, especialmente las elecciones del 2018, las elecciones del 2024, 28 de julio, fueron procesos en los que incluso era el chavismo el que seleccionaba a los candidatos de la oposición. Bueno, aquí viene lo que tú me preguntabas en tu primera pregunta. Ajá. Ahí viene el factor internacional. Factor internacional. El factor geopolítico. La presión de Estados Unidos condujo a Venezuela a radicalizarse. Completamente. Déjame explicarte este fenómeno. A Venezuela hay que verla siempre en función de la geopolítica por sus recursos petroleros y de oro, de coltán, de todo, incluso tierras raras. Las mayores reservas de oro de América Latina las tiene Venezuela. Y de tierras raras. Creo que son tierras raras, 22 toneladas creo que tiene. Bueno, entonces tú no puedes sacar a Venezuela, ni verla nunca, fuera del contexto geopolítico, por lo apetecible que es para las potencias esas riquezas petroleras venezolanas. Por eso, Haití no tiene importancia internacional. A nadie le importa lo que pasa en Haití y no hay una invasión para retomar o enfrentar a las pandillas. Porque ¿qué hay en Haití? Sí. No hay nada. Sí. En Cuba tampoco. A menos que los sectores del exilio cubano que ahora están en el poder en Estados Unidos. Sí, presionen porque se haga algo en Cuba. Pero para un hombre como Trump, Cuba es un problema, porque ahí no hay nada, ahí no hay nada oro, que buscar. Ahí no hay nada que buscar, Ya. a menos que sea una razón puramente política. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, Estados Unidos llegó a un tope de sus recursos petroleros. Hay un estudio de un señor que se llamaba King Hoover. Y de su estudio salió lo que se llama en el análisis petrolero la curva o la campana de Hoover. La campana de Hoover lo que consiste es que el petróleo tiene un proceso en el que tú descubres una gran cantidad, ¿verdad? Pero llega un punto en la campana en el que ya no hay más petróleo. Es decir, queda petróleo, ¿verdad? Pero lo que te queda es el 50%. Y tú empiezas a descontar petróleo. En la subida de la campana, tú descubres petróleo, pero cuando llega al punto de la campana, ya no hay más. Ya no hay más. Pero queda un 50% que tiene un tiempo de caducidad para que no quede petróleo. Entonces, Estados Unidos llegó al tope de la campana de Hoover, se cree que en el 2005. Por lo tanto, ya Estados Unidos, el petróleo que le queda es descontando petróleo. Es decir, le queda petróleo. Ya. Hoy por hoy Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo, 14 billones de barriles diarios. Entonces, y es un petróleo de una calidad inferior, en el sentido de que es un petróleo crudo, más grueso, como más difícil de procesar. Correcto, y muy costoso de sacar. Ya. Por eso el tema de los precios del petróleo es tan delicado para el presidente Trump. Porque el petróleo estadounidense... Y además, como hay todo este tema de campaña por el cambio climático, digamos, reducción del uso de los combustibles fósiles y el daño al medio ambiente, entonces eso también ha generado una opción y obligaciones en los países para reducir el impacto. Bueno, entonces donde viene el análisis geopolítico aquí es el siguiente. Te puse lo de la campana de Hoover y del tope de la campana. Sí. Para que entendamos que la opción que ha buscado el mundo para ese momento en el que va a acabar el petróleo, definitivamente, porque no va a haber petróleo en un momento dado de la humanidad, son las alternativas a una energía verde. Sí. Que no solamente es verde y cuida el medio ambiente, sino que es soberana. Porque el sol, por ejemplo, no depende de que un país entre en una revolución. No, claro. O sea, si hay sol, hay energía. Por lo tanto, tú tienes una... No tiene nada que ver con el clima político. No, ni nada. Entonces, el que tiene energía verde tiene soberanía energética. Ya. Ok. Por eso entonces, países como China están haciendo una inversión brutal en energías renovables, no solamente en energía solar, eólica, sino también en energía nuclear, que se ha demostrado que también es verde. Sí. Entonces,
creo que el mayor error de Estados Unidos es, en este momento, que no está comprendiendo que la alternativa de ellos, en términos energéticos, no es volver al petróleo del siglo XIX y del siglo XVIII. Sino la energía alternativa, desarrarla. Correcto. Pero ¿qué pasa? Que el presidente Trump no cree en eso. Él cree justamente en el petróleo. Entonces, ese error lo va a llevar a quedarse rezagado frente a competidores como China, que sí están haciendo inversiones brutales en energías verdes. Ok, muy bien. Bien, entonces, aquí viene el tema. El error de Trump lo lleva a Venezuela. Ya. A buscar el petróleo donde están las mayores reservas del mundo. Porque ellos llegaron a la campana de Hoover, al tope de la campana. Entonces ya el petróleo norteamericano se está agotando. Y necesitan esa fuente inagotable, bueno, entre comillas, que es Venezuela. Que es Venezuela. Bien. Muy bien. Vamos a hacer una primera pausa y entonces entramos al proceso ya político actual. En un momento retornamos en este diálogo con Gedeón Santos.